Yo me muero como vivir. Esta es la opinión del Movimiento 26 de marzo. Lista 326, integrante de Unidad Popular, construyendo la unidad de la izquierda en defensa de la seguridad social. Con mucho gusto, vecinos, una vez más el Movimiento 26 de marzo, lista 326, llega hasta ustedes con este espacio La Voz del 26, con el profesor Damián Mozo, candidato a la Diputación por la 326 del Departamento Maldonado, y quien les habla, Pablo Acosta, con la intención de acercar algunas reflexiones y analizar de pronto algunos detalles que van pasando en el transcurso de los días y que se nos van escapando. Hoy, en el día de hoy, queremos hacer notar algo que personalmente también se me escapó, tengo que reconocerlo, no me dan las horas del día para recorrer todas las radios mientras trabajo, y hay detalles que se me escapan. Este casi insignificante detalle de los trabajadores que tiene la empresa estatal, porque debería ser un ente, pero con estos modelos de gobierno se transforman en empresas estatales, UTE. Trabajadores en negro, trabajadores en semi-esclavitud en pleno siglo XXI. Cuando los escuchamos hablar y preocuparse por los derechos humanos de todo el mundo, por los ataques terroristas en ciertas víctimas falsas, sin embargo, aquí se le pasó por abajo el moño un contingente interesante de trabajadores que trabajan en estado de semi-esclavitud. Le pedimos al compañero Damián que nos aporte en el tema. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, una aclaración con respecto a lo que... Un agregado, en realidad, un agregado con respecto a lo que decía Pablo. Se le pasó a Pablo, me pasó a mí y se le pasó a toda la prensa nacional, porque esta información acerca de la presencia en Uruguay de un contingente de 240 ciudadanos chinos que están trabajando para una empresa china que es contratista de UTE, no apareció prácticamente en los medios de prensa nacionales. El periodista Eduardo Preve hizo un informe que salió en la radio M24, en el programa que tiene que se llama La Tapadita, y fue gracias al trabajo de este periodista que accedimos a esta información, ¿no? Realmente uno se asombra a veces de las cosas que pasan y cómo en ese fárrago de informaciones que nos transmiten y a veces de pseudoinformaciones que nos transmiten los medios de comunicación, algunas cosas pasan inadvertidas. Y con la presencia de estos ciudadanos trabajadores chinos que están en Uruguay nos pasó algo así, ¿no? ¿Cuál es la obra que están haciendo estos trabajadores? Están haciendo una obra eléctrica que va a conectar la planta de UPM con la red eléctrica nacional. Están trabajando allí. No es una cifra nada despreciable, ¿no? Estamos hablando de 240 ciudadanos chinos trabajando en el Uruguay. Por supuesto, lejos nosotros de tener cualquier rasgo xenofóbico con respecto a su origen étnico o racial o lo que sea. Para nosotros son personas que están trabajando en el Uruguay y por lo tanto tienen derecho a que sus derechos laborales sean respetados, sean contemplados como si se tratara de un ciudadano uruguayo. Lo mismo. El Zunca informó que estos trabajadores chinos están trabajando sin día libre y en jornadas entre 12 y 14 horas diarias. La obra debería estar pronta supuestamente para el 1 de enero de 2025, porque hay que inaugurar ahora, ¿no? Todos sabemos cómo es. Pero en realidad está atrasada. Entonces, lo que se supone, no se ha podido confirmar, se supone que esa es la razón que explica por qué hay tantos trabajadores chinos en este momento trabajando para esa obra, concretamente. Entraron al país con permisos de trabajo, no tienen documentos de identidad, según la información que transmite el Zunca y este periodista. Y tampoco están registrados en el BPS, o sea, estamos hablando de ciudadanos extranjeros trabajando en el Uruguay en negro, para una empresa que es estatal. O sea, la empresa para la que trabajan es China, pero está contratada por una empresa nacional que es UTE. El Zunca también sostiene que estos ciudadanos están viviendo hacinados en unos contenedores que están al norte del país, cerca de la obra. Y todo esto salió a luz porque la policía caminera detuvo un vehículo hace unos días en el que venían transitando algunos de estos ciudadanos chinos que no entienden ni una palabra de español, que no tenían ningún tipo de documento y que venían manejando en esas condiciones. Solamente tenían el permiso de trabajo. Y ahí fue cuando la información salió a luz, lamentablemente, ¿no? Así que esperamos que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto, que efectivamente no solo se les pague lo mismo que se le debería pagar a ciudadanos uruguayos. Nosotros tenemos la tentación de creer que se trata de mano de obra barata, lamentablemente, y que además se lo registre en el BPS, porque nosotros nos preguntamos qué pasa si uno o más
de estos trabajadores se lastima en la obra, por ejemplo. ¿Qué va a ser del destino de ellos? Porque en definitiva no tienen documentación alguna en este país. Así que bueno, esas son las condiciones. Y bueno, era el informe que queríamos pasar, que nos llama mucho la atención esta situación. ¿No, Pablo? Por supuesto, ¿no? Y exactamente eso, en qué condiciones los trabajadores en este país estamos trabajando, ¿no? Estamos consolidando nuestra vida, nuestras familias, ¿no? Cuando traen trabajadores extranjeros y los ponen en condiciones de esclavitud. Es muy difícil para los trabajadores competir con eso, es muy difícil reclamar un jornal digno cuando una empresa del Estado, donde el propio gobierno es la responsable, hace estas cosas. Creemos nosotros que es imprescindible que el pueblo trabajador reconozca que los trabajadores tienen que llegar al poder. Por eso convocamos a los compañeros, a los vecinos a votar la 326, donde los trabajadores tomaremos el poder y por fin habrá una democracia de verdad. Un gobierno de los más para los más y no de los menos para los más. Hasta la próxima. Muy bueno, Pablo. Muchas gracias. Esta es la opinión del Movimiento 26 de marzo. Lista 326, integrante de Unidad Popular, construyendo la unidad de la izquierda en defensa de la seguridad social.